30 de abril del 2022. Meditación del Evangelio. Juan, capítulo 6, 16 a 21. Vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua, y tuvieron miedo. Comentario. Los discípulos, como testigos privilegiados de la multiplicación de los panes, han vivido una maravillosa experiencia de Dios. Pero poco después el Maestro se aleja y se sienten solos ante la vida y sus riesgos. Esta vivencia de cercanía y de soledad ante las dificultades, la hemos experimentado todos los creyentes. Pensamos que Dios nos ha abandonado y nuestra fe comienza a debilitarse. Sin embargo, Dios siempre vela por nosotros, aunque parezca a distancia. Solo en Dios existe la seguridad absoluta que nos lleva a embarcarnos, seguros que tocaremos tierra en la otra orilla. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gracias a ti, Señor. Al atardecer de ese mismo día, en que Jesús había multiplicado los panes, los discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron, para dirigirse a Cafarnaúm, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado, porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua, y tuvieron miedo. Él les dijo: «Soy yo, no teman». Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Palabra del Señor. Gracias a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Se embarcaron, para dirigirse a Cafarnaúm, que está en la otra orilla. Cuando leemos el Evangelio según San Mateo, la narración de este episodio es más extensa y detallada, además nos relata cómo Pedro camina sobre el agua hacia Jesús. Ahora bien, si leemos a San Juan, es, al contrario, más breve. Entendemos la omisión de Marcos, tal vez se deba a la modestia de Pedro, a quien Marcos acompañó. Según el relato de San Marcos, Jesús, después de la multiplicación de los panes, obligó a los apóstoles a embarcarse, y les ordena ir a la otra orilla, hacia Betsaida. Pero, según San Juan, Jesús les da la orden de ir hacia Cafarnaúm. Cafarnaúm y Betsaida no se encuentran en la misma ribera. Cafarnaúm se halla en la orilla occidental del lago, Betsaida, en la parte nordeste del mismo. Una primera solución sería que fuesen más bien costeando, por lo cual, para ir a Cafarnaúm, tendrían que pasar en la dirección de Betsaida, que es marítima. Pero ellos van a la otra parte del mar. Y efectivamente llegaron a donde se dirigían y desembarcan en Genesaret, Mateo y Marcos, sin duda a la región que ocupa unos 5 kilómetros sobre el lago. Esta doble orientación, Cafarnaúm-Betsaida, ha hecho que algunos interpretan la palabra así en sentido de enfrente de. Pero también puede ser que San Marcos y San Juan citasen libremente, en el sentido que con ello solo buscan orientar a los lectores un punto de referencia en general. Quizás a San Marcos cita a Betsaida porque fuese mejor conocido para los mismos, ya que era la patria de Pedro. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. Pero lo que nos interesa es destacar la impresión que causa a los apóstoles la escena de Jesucristo caminando sobre el mar. Los apóstoles quedaron en extremo estupefactos. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. San Marcos añade la razón, porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enceguecida. No es que no se hubiesen dado cuenta de la multiplicación de los panes y peces, puesto que ellos reconocieron primero que no había más que 5 panes, y luego recogieron de sobras 12 cestos, sino que no habían sacado la conclusión que de allí se había de deducir el mesianismo de Jesús. Ellos mismos habían recibido el poder de hacer milagros en su misión por Galilea, y así, siendo ellos hombres, no acababan de ver lo que significaba el poder que en propiedad tenía Jesús, por eso estaba su mente enceguecida. En este fragmento del Evangelio, se nos muestra el poder que tiene Jesús sobre los elementos de la naturaleza, revelando así que Él es Dios, al que todas las cosas están sujetas, es decir, este milagro de Jesús es otro signo de su divinidad. Para todo, siempre debemos poner en primer lugar la oración. Cuando leemos este pasaje en San Marcos,
Jesús despide a los apóstoles para retirarse a la montaña a orar. Este es un buen ejemplo para nosotros, no debemos descuidar la oración, ella está por encima de todo tipo de preocupaciones. En este ejemplo Jesús nos enseña que hay tiempo para el trabajo y también para orar. Es decir, hagamos tiempo para nuestra tarea apostólica, pero no descuidemos el tiempo para tratar a solas nuestras cosas con Dios. Para todo, siempre debemos poner en primer lugar la oración, ante cualquier cosa es preciso hablar con el Padre, especialmente si hablaremos de Dios. Jesús no deja nunca de orar, los evangelios nos muestran muchas situaciones donde Él se retira a orar, y busca la soledad para hacerlo. Muchas veces hablamos mucho, somos inquietos, queremos hacer muchas cosas, pero la actividad más importante es orar, es la mejor forma de utilizar el tiempo, y no se puede considerar como algo secundario. Cuando planifiquemos la actividad del día, incluyamos unos minutos para la oración, y dejemos esos instantes para dedicarnos con constancia a comunicarnos con nuestro Padre y que nada nos aparte de esta intención. Soy yo, no teman. Y cuando estemos solos, o cuando nos veamos solo, aprendamos a sentir la presencia del Señor, Él siempre quiere estar con nosotros, lo hemos visto que no deja de preocuparse por sus apóstoles y está justamente ahí, donde el peligro acecha, para animarnos y darnos confianza. Es lógico asustarse si no tenemos a Jesús junto a nosotros, es normal que nos sintamos solos si no tenemos su compañía. Pero ahí está Jesús dándonos tranquilidad y diciéndonos soy yo, no teman. En muchas ocasiones perdemos la tranquilidad, y tenemos a nuestro alrededor una tormenta de preocupaciones y nos sucede que no identificamos la voz de calma que nos da el Señor o nos cuesta mucho reconocer su presencia, seguramente esto es porque estamos algo alejados de Dios, y entonces no hundimos en la inseguridad que está bajo nuestros pies. Cuando esto suceda busquemos tomar la mano salvadora de Jesús que se extiende hacia nosotros, y hagámoslo poniendo mucho de nuestra parte. Todo es distinto cuando nosotros recibimos a Jesús. En efecto, tenemos que poner mucho de nosotros y hacerlo en forma habitual cada día, ya que Jesús nos pide esfuerzo, y si damos todo de sí, podemos confiar en la ayuda de Jesús. Frente al peligro, Él nos extenderá cariñosamente las manos para salvarnos, pero nos hará ver la poca fe, nos echará en cara que si estuvimos en peligro y tuvimos miedo fue por no confiar en Él o porque no hemos distanciados de Él. Todo volvió a la calma en el momento que Jesús se reunió con ellos. Todo es distinto cuando nosotros recibimos a Jesús, es cuestión de fe, esa fe que debe guiar nuestra vida, nuestros propósitos, nuestros planes, fe que debemos mantenerse viva, para que ilumine la fuente de energía que permite vivir en el amor del Padre, y para que no se apague y no descuidemos la oración. Un gran ejemplo de la fraternidad cristiana. Hace algunos días atrás, comentando la lectura de los Hechos de los Apóstoles, describíamos un cuadro idílico de la comunidad con un solo corazón y una sola alma, dibujado en las primeras páginas de los Hechos. Sin embargo, ahora surgen las primeras tensiones. Los problemas existen y hasta en las comunidades más perfectas hay problemas. Las tensiones y los problemas han de ser afrontados de una manera creativa y comunitaria. Pero, sobre todo, no deben bloquear la comunidad con disputas eternas y no deben impedir la difusión del Evangelio. Todo ha de ser considerado con una mirada positiva, hasta el descontento, que ha de ser tomado en serio porque oculta problemas serios. Los apóstoles no consideran el descontento y la crítica como un gesto de rebelión, sino como el síntoma de un problema al que hay que hacer frente y resolverlo. Es un signo de sabiduría y de prudencia que no siempre se ha repetido en la historia de la Iglesia, con notables consecuencias. Hace falta una gran libertad y un gran desprendimiento, además de clarividencia, por parte de quien posee la autoridad, para hacer frente a las dificultades con espíritu creativo. Es preciso tener el sentido de la fraternidad cristiana, capaz de escuchar, de dialogar, de buscar juntos soluciones más avanzadas, que correspondan mejor a las nuevas situaciones. Los apóstoles nos dan aquí un ejemplo de flexibilidad y de guía sabia de la comunidad. Oración. Señor, ¿cuántos problemas surgen, Señor, cada día? ¿Cuántas tensiones? Y qué difícil resulta solucionarlas.
Hay quien ataca aprovechando de que posee la autoridad. Hay quien le gusta criticar a como eternos insatisfechos e imposible de contentar. Concédeme, Señor, la sabiduría prudente de los 12, que escuchan, implican a toda la comunidad y disponen. Haz que en nuestras comunidades circule la misma sabiduría, la misma capacidad de escucha y de participación. Aparta de mi corazón la amargura y la agresividad si no me siento comprendido. Enséñame el tono justo de la crítica constructiva. Aparta de mi corazón la arrogancia del que cree saberlo todo. Enséñame a oír. Enséñame la vida en fraternidad para que todo se resuelva con espíritu fraterno. Enséñame los caminos cotidianos de la vida paciente y sabia. La alegría de Cristo resucitado viva en sus corazones. Amén.